Shalom, estimados, bienvenidos a una emisión más del programa Yahad, en el cual nos encontramos en esta ocasión desarrollando la serie explorando los hechos de los emisarios. Y es realmente para nosotros un gusto poder estar con ustedes, compartir aproximadamente una hora, compartiendo conocimiento, y queremos en esta oportunidad agradecerles a todos aquellos que dedican su tiempo para compartir el enlace para que también aquellos que no nos pueden ver en vivo también nos puedan ver en diferido. Así que muchas gracias por tomarse su tiempo para colaborar con este noble proyecto. Hoy, como de costumbre, nos acompaña nuestro apreciado maestro Immanuel. Shalom, Immanuel. Shalom, Rab, muchas gracias por este programa, gracias a todos los presentes. Es un gusto estar acá otra semana explorando esta maravillosa traducción del libro de Hechos directamente del Códice Sinaítico, lo cual nos va a abrir una nueva perspectiva, nos va a dar nuevos conceptos acorde al espíritu de lo que originalmente los primeros discípulos quisieron manifestarnos. Así que vamos a comenzar. Comenzamos entonces. Sí, nos habíamos quedado en la semana pasada tratando acerca de... no finalizamos, fíjese, así que vamos a compartir en pantalla rápidamente la sección en la cual nos quedamos pendientes con todos los Javerim y habíamos leído esta sección que hemos titulado la sección 1-2, que corresponde a Hechos capítulo 1 del verso 4 al 8, pero la última sección, lo que sería el verso 8, no lo habíamos explicado, así que vamos a darle una rápida de lectura. El maestro Immanuel va a leer y luego vamos a entonces entrar en la sección de los comentarios. Perfecto. Vamos a leer la sección completa como para hacer un poquito de contexto. Dice, mientras Yoshua permanecía con los emisarios, les instruyó, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual escucharon de mí, pues Yohanan ya emergió en agua, así que ustedes recibirán la influencia divina dentro de poco tiempo. Los que estaban reunidos le preguntaron a Doreinu, ¿en este tiempo es cuando piensa restaurarle a Israel el reino? Y les respondió, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado bajo su potestad, pero recibirán autoridad cuando venga sobre ustedes la influencia divina, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en la región de Samaria y hasta en el confín de la tierra. Bueno, con esto entonces vamos a comentar lo que quedamos pendientes la semana pasada. Justamente les decía que para mí una de las principales características que nos abre luces de esta magistral obra es que el contexto de lo que dice el texto lo podemos leer de una forma sin prejuicios, sin conceptos preconcebidos. Durante siglos, la religión occidental, la mayoría de los autores de textos, de estudiosos que han interpretado los evangelios, han tratado de fomentar una doctrina que nos enseña que los emisarios, y sobre todo Shaul, fue alguien que cambió totalmente el mensaje de la Torá, el mensaje de los profetas, el mensaje de lo escrito, incluso la misma orden de Rabbi Yehoshua Minahrat, donde dice solamente ir a las ovejas de la casa de Israel, y de repente todo cambió. Ahora se nos dice que vayamos a Judea, pero también a los samaritanos y a todos los gentiles que están en el confín de la tierra, a todos los no judíos. Entonces mencionábamos que aquí nos encontramos con un contexto muy diferente, acorde a la coherencia del texto, y yo creo que le hace justicia, como decía usted en las primeras lecciones, una justicia porque estamos mostrando verdaderamente lo que el autor nos quiere transmitir. Y yo creo que eso es lo más coherente que podemos hacer y lo más apegado a la verdad, porque el esfuerzo que hicieron en desarrollar esta magistral obra llamada Mashiach Elohim, hoy, miles de años después, tenemos que rendirle homenaje siendo lo más sinceros, honestos y apegados a lo que el texto nos quiere decir. Entonces, adelante, Rabí, explíquenos. ¿Estamos hablando acá de una orden de ir a etnias o de una orden de ir a ciertas zonas geográficas donde encontramos a qué o a quiénes? Adelante.
Exacto, es la sección, digamos que más básica, más principal, sobre la cual se puede tergiversar el mensaje del texto o comprender apropiadamente. Y lamentablemente, creo que en la mayoría de los países se puede ver, se puede experimentar esta mala interpretación del texto cuando nos tocan a las puertas alguien que viene a predicar lo que llaman el evangelio o viene a compartir el mensaje de buenas nuevas, tocando cualquier tipo de puerta sin saber quién es la persona que va a atender, porque supuestamente el mensaje es predicarle a toda criatura, a toda persona que Dios envió a su Hijo al mundo, y todos los seres humanos tienen que aceptar la vida y la muerte de ese ser humano, de esa persona, en este caso, la interpretación religiosa de Yahushua de Nazaret. Si no lo aceptan, pues las personas son sentenciadas a el infierno o la muerte eterna. Y no hay más nada lejos de la realidad histórica y de la realidad del texto que tales comprensiones. Así que, como bien decía el maestro Emmanuel, acá el contexto en que la misión de Yahushua se delega a sus discípulos, a sus 12 emisarios, no es en contexto étnico, sino en contexto de zonas geográficas. O sea, cuando Yahushua envía a sus emisarios, no es para que vayan a transmitir el mensaje a judíos y después a gentiles, sino que el mensaje es a particularmente zonas geográficas. ¿Por qué razón? Porque aquí viene el contexto histórico. Israel se encontraba no solamente morando en lo que en aquel momento se llamaría la Judea, que incluye o incluía en aquel entonces Judea, Samaria y Galilea, sino que también los judíos se encontraban en la diáspora, esto es, fuera de la tierra de Israel. Inclusive, según los expertos historiadores de esta época, nos dicen que prácticamente había más judíos fuera de la tierra de Israel, judíos conocidos, que dentro, porque imagínense ya cuarta generación, por ejemplo, de judíos en la diáspora o judíos helenizados. Mucho más si tomamos en cuenta la asimilación. Así que el contexto de esa sección, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín de la tierra, la referencia no es a los jerusalemitanos, a los judíos, a los samaritanos y luego a los gentiles. De hecho, como bien decía Manuel, el libro se divide precisamente en este contexto geográfico. Y curiosamente, como el autor va narrando los eventos, no sigue estrictamente el orden que menciona acá. Fíjense, primeramente se menciona Jerusalén, luego Judea. Claro, Jerusalén está dentro de Judea, pero se menciona Judea por las implicaciones de importancia de Judea. Luego Samaria y luego el confín de la tierra. Pero cuando vamos a desarrollar, a hacer una lectura del texto, sí comienza por Jerusalén, pero no sigue por Judea, sigue por Samaria y posteriormente Judea. Y luego se hace un recuento de todo lo que sucede en la tierra de Israel, y ahí entonces se mencionan los emisarios que van a partir hacia la diáspora, iniciando sobre todo por Shaul de Tarso. Así que lo más importante a destacar, porque tendríamos mucho que decir, pero el objetivo es tratar de reducir todas estas explicaciones y comentarios, porque la obra ya está publicada y aquel que guste entrar en detalles puede tener acceso a ella a través del sitio de internet naxtratin.com. Así que, condensando la información lo más posible, es importante rescatar que Samaria en el primer siglo no solamente era una ciudad donde vivían los samaritanos, esos son los que se identifican popularmente como los medio israelitas. Recuerden que tras la diáspora, el exilio provocado por Asiria al reino del norte, esto es, al reino de Israel, o al reino de Efraín, recuerden que los asirios también trajeron a gente de otros pueblos e hicieron una especie de mezcla. Así que el resultado de esta mezcla son los
samaritanos. Los samaritanos, en efecto, tenían una ciudad llamada Samaria, en hebreo, Shomrón. Pero es que en el primer siglo, Israel básicamente se dividía en 3 o en 4 partes. Estas son Judea en el sur, en el centro tenemos la zona, la región de Samaria, dentro de la cual se encuentra la ciudad de Samaria, la ciudad de los samaritanos. Pero hay que entender que Samaria es una región. Y luego tenemos en el norte Galilea. También hay quienes incluyen a Perea, pero bueno, acá el autor no hace mención específicamente de Perea, así que nos quedamos con estas 3 zonas geográficas: Judea, Samaria y Galilea. Por lo tanto, cuando se menciona a Samaria, hay que hacer una distinción si la referencia es a los samaritanos, los medio israelitas, los israelitas mixtos, o se refiere a la región de Samaria, en otras palabras, al centro de Israel en aquel momento. Y tenemos que dejar, como bien decía el Manuel, hacerle justicia al autor, dejar que el autor sea el que nos transmita el significado del término de Samaria. Pues nada más tenemos que ir a Hechos capítulo 8, a partir del verso 5, donde comienza el desarrollo de la transmisión de este mensaje que llaman evangelio, en otras palabras, las buenas nuevas, que no son nada más que el Mashiach se ha manifestado. El rey elegido por designio divino para traer a Israel un reino teocrático ya se ha manifestado con Josué, el descendiente genético de David. Así que les decía, Hechos capítulo 8, el verso 5, comienza el autor a narrarnos lo que toma lugar en la región de Samaria, no en la ciudad de los samaritanos. Y esto es por medio de Filipos. En español se le conoce popularmente como Felipe, uno de los 7 elegidos en la comunidad de Jerusalén. Pues bien, si leemos el texto, Filipos comienza a viajar a zonas geográficas que están en la región de Samaria, no en la ciudad de Samaria. De hecho, y aquí viene, estimado Emmanuel, una de las lecturas más interesantes del Códice Sinaítico, a diferencia de todos los otros códices y manuscritos antiguos. La lectura es que el famoso Simón el mago, que todos conocen como Simón el samaritano, el mago, o Simón el mago de Samaria. Simón es identificado en su contexto en Cesarea, no en la ciudad de Samaria. Es una lectura clave que apunta al claro contexto del autor, que el autor nos quiere transmitir. Quiero decir, en otras palabras, Simón, popularmente llamado el mago, vivía en Cesarea. Cesarea es una ciudad de la región de Samaria. Cornelios de Cesarea también era un individuo que vivía en la región de Samaria. Así que cuando analizamos Samaria no como ciudad, sino como región en el centro de Israel, tiene más sentido por qué Cornelios es mencionado en Cesarea, por qué Simón es mencionado también como un residente de Cesarea. Y ya de ahí pasamos entonces en el verso 26 del mismo capítulo 8 de Hechos a la región de Judea. Jerusalén toma lugar en los primeros 7 capítulos. Luego en el capítulo 8 pasa el autor a mencionar los eventos en la región de Samaria, es decir, a los judíos que vivían en todas esas ciudades de Samaria. Luego pasa a Judea al final del capítulo 8 y ya cuando llega al capítulo 11 es que el autor de Hechos comienza a mencionar cómo existen emisarios con la capacidad de hablar el griego, el latín, porque son oriundos de Chipre, de Tarsos, como Saulo, como Bernabé, y entonces esos
una vez que tienen la capacidad de dialogar, y además de dialogar, es decir, no solamente que conocen el griego o el latín, sino que tienen la capacidad de conocer la idiosincrasia de los judíos de la diáspora, que son muy diferentes a los judíos de Judea y de Galilea. Así que es en este contexto, a partir del capítulo 11 de Hechos, donde comienza el desarrollo de el anuncio del Mesías, es decir, que el Mesías prometido se ha manifestado en la tierra de Israel, comienza a ser divulgado en la diáspora, en las comunidades judías, en las sinagogas de la diáspora. Y esto es lo que el autor, como bien leyó Immanuel, llama el Quetzeh Haaretz, en hebreo, el confín de la tierra. O sea, dejemos que el autor sea el que nos dictamine el significado. ¿A dónde es que se dirigió Saúl de Tarso? ¿A dónde es que se dirigió Bernabé, Silas? Luego, con la ayuda de Timoteo, de sinagoga en sinagoga, porque el mensaje, una vez más, es de contexto, la misión es de contexto geográfico, no étnico. No existe un cambio de etnia. No significa los judíos desecharon al Mesías, ahora tenemos que irnos a los gentiles. Y sé que existen secciones en este texto donde los traductores de editoriales cristianas apuntan a esta idea. Ya que nos han desechado, nos vamos a los gentiles. Llegaremos a esas secciones en las que explicaremos en su contexto y el texto, usando el propio texto griego, cómo se trata de traducciones manipuladas. Así que el contexto literario, ¿cuál es? El autor es que se están cumpliendo las promesas hechas a Israel. Las promesas, ¿cuáles son? Que Hashem, el Todopoderoso, el Dios de Israel, enviaría. En términos literales se le dice enviaría, pero tenemos que comprenderlo en términos naturales. Elegiría a un hombre para que éste lograra la redención tan esperada para Israel. ¿Cuál es esta redención? Lo que el mundo conoce como la salvación, lo que nosotros definiríamos mejor en su contexto hebreo como la liberación. Porque la salvación sí, pero es del pecado, del mal obrar, de violentar la alianza, porque todo el contexto acá es de alianza. Lo que sucede es que cuando se emplean términos como, por ejemplo, salvación, ya existe un significado teológico cristiano del término. Así que por eso es que nos damos la tarea de explicar un poquitito más los significados. Entonces, básicamente, lo que está diciendo el autor de Hechos en este contexto, en este texto que estamos leyendo al inicio, realmente es una repetición más amplia de lo que él ya transmitió al final de su primer volumen, lo que la gente conoce popularmente como el libro de Lucas. Lucas 24:47 dice, esta es la conclusión del libro, y Josué instruyendo a sus discípulos y les dice que se anuncie en su nombre el retorno, Shuvá, y la expiación de las iniquidades o el perdón de los pecados, en hebreo diríamos kaparat avonot, en todos los pueblos, comenzando desde Jerusalén. Se clarifica aún más, aún en el primer volumen, en el primer tratado, de que el contexto sigue siendo geográfico, no étnico. Anunciar en todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ahora, ¿qué es la liberación que van a anunciar? ¿Cuál es el perdón de los pecados que van a anunciar? Vamos a crear rápidamente el contexto, apreciado Immanuel. Lo que llamamos en hebreo Yeshua es el rescate del pecado para un pueblo con una promesa, el pueblo de Israel. Dije que hay un contexto de alianza. El Mesías prometido es el descendiente de David. Hay una serie de promesas en el Tanaj que hoy, por cuestión del tiempo, no podemos leer, pero que todas ellas están apuntando a un momento en la historia donde se manifestará por designio divino un hombre en particular, descendiente de David, que traerá un mensaje transformador. Así que el pecado en este contexto, una vez más, es violentar
alterar, pecar, violar el pacto. Así que es cuestión de pacto. Solamente el Eterno puede exigir y demandar a alguien que está en un contexto de pacto. Y quiero leer brevemente una de estas citas. Ezequiel 36 y 37, pero voy a abreviar. Ezequiel 36, en el el verso 36 en adelante, dice: Entonces vino a mí la palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta, con sus obras. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos, los esparcí. ¿A dónde? Al confín de la tierra. En el primer siglo aún se encontraban los dispersos de Israel. Dice: los esparcí entre los pueblos, entre las naciones, y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras, yo los juzgué. Por lo tanto, di a la casa de Israel: así dice el Eterno, los tomaré de los pueblos, los recogeré de todas las tierras, los llevaré a la propia tierra de Israel. Entonces, y aquí viene lo que leímos en la semana pasada, el contexto de la Tevilá de Yohanan, la inmersión que Yohanan está iniciando, haciendo un llamado al pueblo de contexto profético. En otras palabras, la redención de Israel ha iniciado con el prometido de la casa de David. Dice Ezequiel 36, entonces los rociaré con agua limpia, el rito de Yohanan, de Juan el Inmersor, y quedarán limpios de todas sus impurezas. Este es la tevilá para el perdón de los pecados que leemos en estos escritos. Los limpiaré de todas sus impurezas, de todos sus ídolos. Además, les daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. Esta es la promesa de la recepción de la influencia divina, lo que va a tomar lugar en los próximos días, lo que Josué les asegura que tomará lugar en los próximos días, que no se vayan de Jerusalén. Pondré nuevo espíritu dentro de ustedes, quitaré de la carne de ustedes el corazón de piedra y les daré nuevo corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Con qué objetivo? Aquí viene el meollo del asunto. Haré entonces que anden en mis estatutos, Jukim, y guarden mis juicios, los Mishpatim, el sistema de justicia social. Y lo que continúa es: habitarán en la tierra que di a sus ancestros y serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. Y dice así: entonces, de esta manera, los salvaré de todas sus impurezas. Así que ese es el contexto de la salvación para el pueblo de Israel en contexto de alianza. Así que quebrantar una instrucción respecto a la dieta para los israelitas, por ejemplo, con ingerir productos no permitidos, romper la dieta kasher, es un pecado. ¿Para quién? ¿Para cualquier persona? No, solo para los que están bajo esa alianza. Ingerir carne de cerdo, por ejemplo, es violar un mandamiento de la Torá. Infringir taharat mishpachá, la pureza de la familia, también es infringir uno de los mandamientos. Así que este mensaje, Josué dice, va a ser transmitido no solamente en la tierra de Israel, sino también en la diáspora, en el confín de la tierra. Así que cuando un miembro de Israel, no me refiero solamente a descendientes genéticos, sino también a aquellos que se incorporen conscientemente para acatar las mismas exigencias y los mismos compromisos en términos de pacto. Cuando uno de estos es declarado justo o justificado en términos cristianos, significa que ha sido liberado, que ha sido salvado del pecado y de sus consecuencias. Esto es, de violentar el pacto, la alianza con el Todopoderoso. Se ha apartado del pecado, entonces prosigue a conducir su vida de acuerdo a las exigencias del Todopoderoso, a las exigencias de la Torah. Fíjese, un ejemplo claro, el ejemplo más claro, Zaqueo. Zaqueo, cuando reconoce su error, comienza a poner en práctica la Torah
Y la devolución que hace Zaqueo como ejemplo de retorno no es nada más que cumplir un mandamiento de la Torá, devolver lo que él piensa que pudo haber robado o tomado ilícitamente de los demás. Y Josué que dice, hoy ha venido la salvación, la liberación a esta casa. ¿Qué acaba de hacer Zakai o Zaqueo? Abandonar su pecado y dar muestras de su retorno a través del ejemplo de Josué el Sadik. Josué fue la luz para este hombre asimilado en la tierra de Israel. También dice Josué, él es un hijo de Abraham. Así que el pecado, una vez más, es violar el pacto. Y todas esas ideas se plasman de manera muy clara por los discípulos de Josué cuando escriben, por ejemplo, en el libro llamado Mateo, llamará su nombre Josué porque él liberará, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? ¿Para llevarlo al cielo? No, salvará a su pueblo de sus iniquidades, de sus pecados. ¿Cuáles son los pecados del pueblo de Israel? Violentar la alianza. Lo mismo hace el autor del libro de Hechos en su primer tratado. Dice así, Lucas 1:27, darás a conocer a su pueblo, esto es Israel, la liberación o la salvación mediante el perdón de sus pecados. ¿Los pecados de quién? Del pueblo. Así que todos esos son pasajes inspirados en las palabras del profeta Isaías cuando dice, por ejemplo, Isaías 59, las iniquidades de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los israelitas en contexto. Las iniquidades de ustedes han sido una barrera entre ustedes y el Todopoderoso. Los pecados han hecho que Él esconda el rostro de ustedes y estén en el exilio, etcétera, etcétera, y que Él no los escuche. Pero vendrá un Redentor, dice el profeta. ¿A dónde? A Sión. A los que son parte de Jacob, a los que pertenecen al pueblo de Jacob y retornan de su transgresión, declara el Eterno. Existen muchos otros pasajes como Isaías 53, donde la clara evidencia apunta a un pueblo, a un redentor, herido por nuestras transgresiones. Y el que habla es el profeta Isaías, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Así que no quiero extenderme más, pero esencialmente esa es la idea. El justo, mi siervo, hará que Harrabbim, los fieles, la comunidad de fieles, sean declarados justos o justificados en términos más populares. Él cargará las iniquidades de ellos. ¿Qué significa esto? Como dije en la charla anterior, no significa que el Eterno no tenga un plan con los no israelitas. Todo lo contrario, significa que el Eterno tiene un plan con todo el mundo, pero que esta literatura en particular fue entregada a un pueblo en particular para que conozcan el desarrollo de la historia. Por lo tanto, la temática en estos textos, la mayoría de ellas compete a este pueblo. ¿Qué sentido tendría hablarles, por ejemplo, a los israelitas en esa época de lo que pasaría en otras etnias? No tendría sentido alguno. Lo que sí nos dice la Torá claramente es que cuando Israel logre ser una luz que ilumina a los demás a través de la vivencia de la Torá les Mitzvot, en otras palabras, de vivir un sistema de justicia social, entonces eso será lo que va a traer una gran bendición a todos los pueblos. La promesa patriarcal, a través de la descendencia de Abraham, será bendita toda la humanidad. Así que el ejemplo claro es el movimiento dirigido por Rabbi Josué de Nazaret y sus discípulos. Un movimiento, un pequeño grupo en el pueblo de Israel logró impartir luz al resto de la humanidad. Y es por esto que la mayoría de los pueblos en la actualidad, sus contextos, digamos, de justicia social están basados todos en la Torá. Pero ¿quién fue el que trajo la Torá a otros pueblos? Los discípulos de Josué. Los discípulos de Josué, los judíos que seguían a Josué. ¿Cómo fueron? ¿Directamente a los gentiles? No, fueron a las comunidades en la diáspora. Allí se fomenta, se crea un movimiento de seguidores de Josué, helenistas, diaspóricos,
que con el paso del tiempo el mensaje es trastornado, el mensaje es deteriorado cuando entra entonces en manos de los gentiles que escucharon de parte de los helenistas ese mensaje. Así que cómo llega el mensaje a lo que hoy se conoce como cristianismo, el propio texto nos da las fuentes. Jerusalén, Judea, Samaria, el confín de la tierra, las sinagogas en la diáspora. Obviamente los helenistas, digamos, los hispanos que viven, digamos, en Norteamérica, son amigos también de los norteamericanos. Con el paso del tiempo, tercera, cuarta generación, los hijos comienzan a perder el contacto con sus orígenes hispanos o latinoamericanos y se contraen matrimonio con norteamericanos, y es así como la cultura, digamos, hispana en este ejemplo, comienza a trastornarse, a tergiversarse, y tenemos entonces exactamente lo que ocurrió con el mensaje de los discípulos de Josué, la alteración de este mensaje. Así que tenemos mucho más que decir, Manuel, pero creo que estamos tratando de reducir, de condensar lo más posible esta información para que en las próximas charlas, Be'ezrat Hashem, no tengamos que profundizar una vez más en esta temática. Bueno, me parece de verdad maravilloso e interesante. Mientras que usted hablaba, entendía que justamente a veces no es la traducción la que hace que se distorsione el mensaje, sino que es el concepto. Justamente mencionando la primera parte de esta carta, lo que se conoce como Lucas, que dice que en su nombre se predicará el arrepentimiento para perdonar los pecados a todas las naciones. Entonces, ¿qué sucede? Como tomamos un verso, lo sacamos de contexto y decimos que va a todas las naciones, se crea entonces los conceptos que ya conocemos en la religión occidental, donde este mensaje va es a los no hebreos, no judíos, no israelitas. Y justamente la coherencia de los textos, como usted lo menciona, nos muestra que el mismo contexto de la carta, de los mismos profetas y de la misma Torá, habla del mismo fenómeno, donde se está buscando a través del mensaje de Teshuvá, el mensaje de arrepentimiento, que incluso la misma palabra que es usada mucho por la religión occidental, el arrepentimiento, del hebreo Teshuvá, que viene la palabra retorno, es un concepto que no aplica sino solo a los hijos de Israel, porque son ellos los que tienen que retornar al Creador, y no podemos aplicar conceptos como esos a las naciones, por así decirlo. En ese sentido, justamente, incluso tomando un pequeño mapa, tomen un mapa en las redes, en internet, y busquen la región de Judea, de Samaria y Galilea. Y busquen otro mapa de la ubicación de las 12 tribus de Israel. Y se van a dar cuenta cómo incluso al tratar de unir estas dos capas, se dan cuenta que la región de Samaria y Galilea eran regiones donde ante la dispersión habitaban las tribus. Y justamente quedan remanentes allí. Es una región donde justamente el mensaje de Teshuvá, de unificación, de volver al Creador, se está manifestando a las ovejas de la casa de Israel. Y esto se llama coherencia, se llama mantener la integridad del texto. Algo que quería que nos definiera Rab de forma rápida, porque justamente en esta obra se menciona algo muy, muy interesante que genera mucha expectativa y es un poquito sorprendente. Se nos ha enseñado a través de cualquier comentario rabínico que se vea en la web, o incluso dentro de los mismos discursos del mesianismo, que generalmente cuando aprenden un concepto no lo aprenden de la Tanaj o de la historia, sino que tratan justamente de fuentes talmúdicas, que es lo que la gente tiene en la mano. Se dice en esta obra, Goim, Goy o Etne no significa no judío. Y siempre se nos ha dicho que Goy es no judío. Y bajo este concepto, cada vez que vemos en la Tanaj o cuando se hace mención a Goy, hablamos de no judío. Entonces, nos podría definir rápidamente, así como para que todos aquellos que todavía no han adquirido el libro, los que lo tengan, puedan en cierta manera profundizar. Si en realidad este concepto puede ser visto de estas dos formas en diferentes épocas. El concepto de la palabra goy en realidad no necesariamente implica una forma de segregar o de ver a los que no son hijos de Israel,
Y más o menos por qué ocurre este cambio y cuál sería la forma más correcta de verlo hoy en día cuando tomamos los textos de la Tanaj. El concepto que nos ha enseñado generalmente hoy en día el judaísmo rabínico, o de dónde conseguimos el concepto. ¿Lo está inventando Rabbi Agdiel simplemente para darle coherencia a la idea o es un concepto que nace en la Tanaj? ¿Qué nos dice de eso? Excelente tema. Y una vez que entremos, cuando se mencione en el texto ese término, nos desplayaremos con mayor énfasis. Ahora, como bien dice, resumir la idea. No existe un documento previo a el Talmud donde estamos hablando de documentos en hebreo. Tenemos los rollos del Qumran, que están en hebreo, donde el término goy en singular y goim significan gentil en singular o gentiles en plural. Esta concepción del término goy en singular y goim es producto, no sabemos cuándo surgió, pero sí fue un poco quizás antes de la composición del Talmud. Por ejemplo, en la literatura, en los rollos del Qumran, se emplean los términos goy, goim, pero cuando usted ve el contexto, para nada apunta a gentiles, entiéndase, lo que se llama en español no judíos. Lo mismo ocurre con el término griego etne y el singular etnos, que se traduce como el plural naciones, pueblos, y el singular pueblo o nación. No existen documentos previos al siglo III, IV o V inclusive, donde estos términos signifiquen o se empleen como equivalentes a no judíos. Son términos de impreciso significado. Tanto el hebreo goy, goim, como el griego etne, etnos, son de impreciso significado. Pueden significar grupo de personas, compañía, gente, pueblos. Es decir, son términos que de ellos no se puede desprender la etnia de la persona, ni siquiera el lenguaje. Como en español, cuando decimos, ahí hay un grupo de personas, ¿cierto? En griego diríamos, ahí hay un etne, o en hebreo diríamos goim, goim o goy. No significa que esas personas no son judíos ni son judías, no se sabe qué lenguaje hablan. Y si miramos mucho más atrás al tiempo, en la Torah, en el Tanaj, los propios términos goim en plural, goim singular, se emplean para los israelitas. Así que, dado el tiempo, como decía previamente, lo vamos a exponer con las evidencias, pero que nos baste por este momento comprender que los textos hay que leerlos en su contexto, cuando se escribieron. No podemos interpretar el libro de Hechos basado en deducciones, por ejemplo, talmúdicas. Estamos hablando de 400 años después de historia. Y en 400 años después pasan muchas cosas. Así que sí podemos encontrar temas relevantes, temas que nos ayuden a comprender, o sea, temas en el Talmud, términos que nos ayudan a comprender conceptos del primer siglo, pero no siempre esa es la realidad y hay que tener mucho cuidado porque es lo que pasa. Hoy el lector, la mayoría de los lectores somos simplistas. Y entonces en el Talmud, goim significa gentiles, inclusive el singular goy significa gentil, y con esa mentalidad vamos al Tanaj, pues Abraham dice que Abraham va a ser un goy gadol. ¿Qué sería esto en español? ¿Un gran gentil? O sea, sería ridículo. Así que lo mismo, el mismo patrón, la misma medida tenemos que aplicar cuando vamos a escritos del primer siglo. Sus significados no son los mismos de documentos de 400 años después. Excelente. Justamente cuando nos encontramos muchas deducciones o preguntas en Internet, usted acaba de mencionar algo que verdaderamente da en el clavo. O sea, vamos a interpretar un texto del siglo I con textos posteriores, con conceptos totalmente anacrónicos. Y esto genera mucha confusión. Entonces imagínense ustedes lo siguiente, que la semana pasada hablamos de algunas traducciones hebraicas que están en la Internet. ¿Cómo voy a tratar de realzar
o de generar una explicación de textos del primer siglo utilizando conceptos que nacieron posterior al desarrollo de los acontecimientos de los discípulos. Eso hace que entonces se desvirtúa el mensaje y por el juego religioso tratamos de buscar fuentes posteriores para interpretar sucesos que tienen conceptos anteriores. Y esto es una advertencia justamente y sobre todo una recomendación para todos los que comenzamos a investigar y analizar estos textos. Evitemos caer en estas prácticas, son referenciales, todos los textos que usemos son referenciales, pero tenemos que ubicarlos siempre en su contexto histórico real. Y no solamente incluso la palabra que se usa, generalmente tomamos una palabra, le buscamos una concordancia o una traducción y ya creemos que ese es el concepto. O incluso, aunque esté bien traducida, como la famosa el fin de la ley es Mashiach. El fin de la ley entonces puede ser interpretado para algunos como la finalidad, el cese. Pero resulta que fin tiene que ver con el objetivo o el propósito. Y lo mismo acá cuando dice ir a hablar a todas las naciones. Significa entre las naciones. Porque en las naciones están justamente las personas a las cuales van a ser receptores de este mensaje. Y tenemos que entonces tener mucho cuidado, Javerín y Karim, porque justamente no se trata tanto de una traducción, sino que tenemos que analizar siempre el contexto. Y como les decía, un mapa. Buscar un mapa antiguo les abre nada más, le da una herramienta muy grande para ver la perspectiva de dónde se están ubicando los acontecimientos y sobre todo qué ocurrió allí que está generando que este mensaje de Teshuvá, de retorno, de reunificación del reino teocrático, tenga tanta vivencia y tanta vida. Y justamente porque el norte. Algo ocurrió. ¿Quiénes estaban en el norte? ¿Qué acontecimiento ocurrió que dividió a Israel incluso en dos reinos? Todo eso es lo que permitió que se desarrollaran. O sea, para entender el presente hay que estudiar mucho el pasado. Y hoy es que estamos en el futuro, imagínense si no conocemos el pasado. Entonces, y el pasado de ese pasado. Nos distorsionamos completamente de toda la realidad. Bueno, para seguir, Rap, ¿qué le parece si seguimos en la siguiente sección? Vamos a hacer eso. Vamos a leerla entonces. Una nota más que quería agregar y es animarles a que no dependamos de lexicons ni de diccionarios que son editoriales teológicas. Usted en esta publicación del libro de Hechos de los Emisarios traemos la evidencia de lexicons que no pertenecen al mundo religioso cristiano. Por ejemplo, cuando usted busca en un léxico que no es de contexto religioso, usted puede ver que etnos y etne, o sea, lo que se traduce usualmente como gentil o no judío, en otras traducciones aún más peores, dicen no judíos. Usted ve este léxico, repito, no con intereses religiosos, y le dicen que etnos, basado en los hallazgos, en la arqueología, en papiros antiguos, significa castas, significa personas. Inclusive, el término goy en la Torá, tanto etne en documentos griegos, puede ser empleado para grupos de animales. Imagínense que etne puede significar grupo de animales. Entonces, todas estas variantes, posibles traducciones, aparecen en léxicos que no tienen una orientación religiosa. Pero, curiosamente, en muchos de estos léxicos, cuando llegan a una sección explicando el significado, en este caso de etne, dicen, etne también significa no judíos. Pero la referencia siempre es al Nuevo Testamento. ¿Y no es curioso eso? ¿No es curioso que etne puede significar castas, grupos de personas, dinastías, grupos de animales, agrupaciones, compañías, etcétera, etcétera? Pero donde único puede significar gentil, entiéndase, no judío, es en el Nuevo Testamento. Qué casualidad, ¿no? Entonces, vamos a abrir nuestros ojos, como bien decía Manuel, y tratar de, si vamos a estudiar un texto, vamos a hacerlo en contexto. Vamos a poner a un lado un poco el contexto teológico que a veces nos entorpece a la lectura, la comprensión de la lectura. Ok, vamos a estudiar ahora, leer la sección 1.3.
elevación de Yoshua a otra dimensión. Eso generalmente tiene correspondencia con Hechos capítulo 1, verso 9 al 13, en su primera sección. Dice, después de haber dicho estas cosas, Yoshua fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo tomó ante sus ojos. Estando ellos mirando atentamente al cielo, mientras él se iba, dos hombres con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos y le dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este Yoshua que ha sido elevado de entre ustedes al cielo, vendrá así como lo han visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte de los olivos, muy cerca de Jerusalén, camino de un día de Shabbat, y fueron a la habitación superior donde estaban hospedados. Bueno, Rab, yo creo que con esta lectura y siguiendo la temática de la forma anterior de investigar y de analizar cada uno de los elementos que se mencionan, aquí vemos varias preguntas que nos podemos responder. No solamente porque yo creo que este texto se ha usado mucho también para tergiversar el mensaje de lo que es ese cuento o esa historia que la religión está enseñado, pero también sirve también para aclarar los conceptos hebreos y saber si lo que vemos acá son términos que son producto del cristianismo o son términos hebreos que han sido tergiversados y mal usados por el cristianismo. Por ejemplo, encontramos aquí la palabra nubes y cielo. ¿Por qué menciona nubes y cielo? ¿Cuál sería el significado, ya sea literal o metafórico, de por qué hebreos del siglo I están utilizando estas palabras? Y tiene que ver al caso con los conceptos que se han enseñado actualmente en el cristianismo. Incluso tenemos una pregunta en nuestro grupo de WhatsApp que se puede aclarar justamente aclarando este concepto. Un estudiante, justamente citando este texto, pregunta, ¿qué significado tiene que fue elevado a los cielos y ocultado en las nubes? ¿Acaso se debe entender como un rapto o un arrebatamiento, como enseña generalmente la iglesia? Entonces, para responderle a este estimado Haber, vamos a aclarar cielos y nubes. ¿Qué significa para un hebreo del siglo I? Perfecto. Excelente. Es un tema que merece la pena aclararlo. Y lo primero que quiero es crear este básico, digamos, marco para comprender el contexto. Porque muchos dirían, bueno, si eso pasó así, ¿por qué es que el resto de los israelitas o los judíos de aquella época no vieron el cielo abierto y una nube llevándose un hombre, ¿cierto? ¿Por qué solamente lo vieron los discípulos y los otros no? Lo mismo yo pudiera preguntar respecto a la entrega de la Torá en el monte Sinaí, donde dice que Dios habló y los israelitas escucharon los 10 códigos, los 10 mandamientos. ¿Cómo es que aquellos truenos que tomaron lugar en el monte Sinaí, cómo es que la voz de Hashem tan poderosa, cierto, no se escuchó en todo el mundo? ¿Cómo es que únicamente los israelitas allá en el monte Sinaí tuvieron esta experiencia con la divinidad? Y lo que pasa es que esto se llama, los que estudian la antropología, esta ciencia, le llaman un estado de conciencia alterado. Hay quienes lo llaman un estado de conciencia alternado. Y es algo que muchas culturas que rodean al mundo israelita también lo tenían presentes. Es decir, que no hay que tomar esta narrativa simplemente como simbólica. Tampoco la revelación de la Torá en el Sinaí con Moisés. O sea, hay que tomar en serio, pero hay que interpretar estas revelaciones o estas manifestaciones de la divinidad en nuestro mundo a través de estado de conciencia alternado. En otras palabras, que solamente algunas personas pueden percibir esa dimensión o esa percepción. Así que la mejor manera, yo creo, de adentrarnos respetando al autor, al texto, al contexto, es interpretar el texto en el marco cultural. Lo mismo cuando interpretamos la revelación de Moisés en Sinaí, Eliyahu
siendo llevado, ¿cierto?, en el carro de fuego. Tenemos que entender cómo funcionaba, cuál es la percepción, cuál era la cosmovisión de los hebreos de esa época, para poder comprender el por qué ellos hablan estos términos. Y con esto quiero decir que el Creador se manifiesta al ser humano en el contexto del ser humano. Quiero decir, en el contexto social, cultural del ser humano. El Eterno, si nos va a hablar, si le va a hablar a un hispano, para que lo comprendamos, no le va a hablar en hebreo, le va a hablar en español, ¿cierto? Si no, no tendría sentido. Y las imágenes que el hispano pueda comprender son imágenes que, en efecto, son parte de su cultura, de su sociedad, etcétera, etcétera. Así que con esto en perspectiva, vamos a ver qué significa cielos y nubes rápidamente. No, cielos y nubes no es una idea que surgió con el cristianismo, porque hay quien puede decir, ay, pero esto de nubes y cielos y ángeles subiendo y viajando y un hombre que la nube se lo llevó, esto es mitología, esto es invento del mundo cristiano, eso nada tiene que ver con el mundo judío. La realidad es todo lo opuesto. La realidad es que el autor de este documento está expresando sus vivencias, las vivencias del grupo al cual él pertenece, vivencias, como dije, en el estado de conciencia alternado. Cielos, ¿qué significa para la cultura hebrea? Cielos representa simbólicamente un lugar, ya lo expliqué la semana pasada, algo así, brevemente, donde está el santuario, donde está el trono del Todopoderoso. Por eso termina en Jerusalén lo que se le llama el templo, el Bet HaMikdash. Así como hay un templo en la tierra, para los hebreos también hay una especie de templo espiritual, metafísico, digamos, en otra dimensión. Y esa dimensión los hebreos lo llaman en el cielo. Tras las nubes viene una sección, las estrellas y demás, y ahí se encuentra lo que ellos llaman, digamos, el mundo de Dios en términos claros. Por ejemplo, Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Esta es la cosmovisión hebrea de lo que significa cielo y la tierra. Deuteronomio 26:15, mira desde tu santuario, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado. Primera de Reyes 8:43, escucha desde el cielo el lugar de tu santuario. Está muy claro estos textos como evidencia. Existe un santuario para la cosmovisión judía o hebrea de la antigüedad, y esta es que hay un templo en la tierra que es la réplica del templo que está en el cielo, pero no es un templo obviamente físico el que está en el cielo. El cielo es un lugar fuera de tiempo y espacio. Libro de Salmos, por ejemplo, Salmos 11:4. El Eterno está en su santuario. El trono del Eterno está en el cielo. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los seres humanos. Se va creando la idea. El Eterno mira desde el cielo. Él ve a todos los seres humanos. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Salmos 33. Segunda de Crónicas 30. Los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz, y su oración llegó hasta el santuario, hasta el cielo. Yo creo que está muy claro, ¿cierto? Pero hay mucho más. Respondió el profeta Mijaía, o Micaía en español. Yo vi al Eterno sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba junto a él, a su derecha, a su izquierda. Reyes, el libro de Reyes, en el año 30, al quinto día del mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Elohim. Así que basados en todos estos textos y muchos más que se encuentran en la publicación del documento que estamos tratando, Hechos de los Emisarios, basado en ello, las nubes que forman parte de eso que se llama cielo, son empleadas en la literatura hebrea como manifestaciones del Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno está más allá de las nubes,
pero la manera de manifestarse es a través de estos elementos que prácticamente como que no tienen imágenes, que son concebidos como trascendentes. Quiero leerles 2 o 3 secciones del Tanaj. Salmo 104:3. Él hace las nubes su carroza. Si la nube es una carroza, entonces los hebreos en el primer siglo bien pueden describir la elevación a otra dimensión del Mashiach como siendo llevado en una nube. Nahum 1:3. Las nubes son el polvo de sus pies. El Eterno va montado en una nube y llega a Egipto. Isaías 19. El Eterno descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, entregándole la Torá. Éxodos 34:5. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, vieron que la gloria del Eterno se apareció en la nube. Perdonen. Todas estas citas anteriores registradas son expresiones que no son más que modos de mostrar a través de un lenguaje concreto, que es el lenguaje hebreo, en oposición a otros lenguajes como es el griego, expresa los atributos del Creador, el cual es omnipresente. Por ejemplo, ¿a dónde podría alejarme de su espíritu? Y ya rápidamente creo un contraste con lo previamente dicho. Si Dios está en el cielo, si las nubes son la carroza de Dios, entonces Dios no está en todos los lugares, ¿cierto? Es que hay que leer toda la literatura hebrea para comprender a magnitud el significado de quién es el creador para la cosmovisión hebrea. ¿A dónde podría alejarme de su espíritu? ¿A dónde podría huir de su presencia? En otras palabras, Él está donde quiera, en todo lugar. Y esto contrasta lo que leímos previamente. Si subiera al cielo, allí estás tú, dice el salmista en el capítulo 139. Si descendiera al Sheol, esto es debajo de la tierra, allí también estás. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Así que el Eterno está donde quiera, en todo lugar. Tenemos entonces que comprender cuando el mensaje es en términos concretos, que tienen un significado muy práctico para el hebreo, y cuando el mensaje es de contexto ya general, como por ejemplo Proverbios 15:3, que dice: en todo lugar están los ojos del Eterno, observando a los malos y a los buenos. Que no parece una contradicción. Si Dios está en el cielo, ¿cómo es que puede mirar a la tierra? Así que con esto quiero decirles, estimados oyentes, que la Biblia hebrea es un libro de imágenes y símbolos concretos, porque el lenguaje, la idiosincrasia del hebreo es tratar de todo concretizarlo con lo que ve, con lo que palpa, con lo que siente. Así que todo estudiante de la Biblia hebrea y del mundo hebreo ha de saber que los símbolos, las metáforas, las imágenes, es la forma de comunicarse que emplean los historiadores de la antigüedad para transmitirnos una idea. No sabemos si efectivamente lo vio o no lo vio, o simplemente creó la imagen, o si en efecto lo vio. La nube bajó, descendió, el hombre subió. Por ejemplo, el Gan Eden o el huerto del Edén, la serpiente que habla, la mujer que sale formada de una costilla. ¿Ustedes creen que eso es literal? Hashem describe en términos de la realidad humana, de lo que podemos ver, en este caso, la creación, no en términos abstractos, filosóficos, que ocurren, por ejemplo, en el contexto del lenguaje griego. ¿Qué significa amor, por ejemplo, en griego? Amor es una idea abstracta. Amor es un pensamiento, es algo que yo pueda describir, pero no porque lo puedo tocar, lo puedo sentir. Para la concepción hebrea, amor es dar, porque ahavá, un lenguaje concreto, viene de su raíz, ahavá, viene de su raíz hav,
que significa dar. Así que ese es el contraste entre un idioma abstracto, como lo es el griego, y un idioma concreto, que te dice, ama a tu prójimo. Significa, atiéndelo, dale tiempo, dale cariño, etcétera, etcétera. Dale, entrégate. Pero con esto quiero decir que algo simbólico, como esto que estamos leyendo, el cielo, las nubes, algo simbólico no significa que no sea real. Esto hay que tenerlo bien claro para no malentender al autor. Algo simbólico sí es real, pero es canalizado a través de imágenes metafóricas. Así que las imágenes representan las realidades de nuestro mundo y tenemos que comprender entonces qué es lo que nos está transmitiendo. Por ejemplo, en Proverbios se nos dice, en todo lugar, ya leímos, están los ojos del Eterno, observando los malos y los buenos. Significa que el Eterno tiene ojos muy grandes o ojos como de las águilas que pueden ver a distancia. ¿Qué clase de ojos pueden lograr ver a todas las personas? Todo esto es simbólico. Así que, con esto, ¿qué les quiero decir? Que hay que comprender el texto en su contexto. Muy posible es que, en efecto, o sea, hay que tomar en cuenta lo que está tomando lugar acá. Yo creo, aquí voy a vertir mi opinión, la opinión de Abdiel, es la siguiente. Los discípulos están experimentando lo que dije anteriormente, un estado de conciencia alterado o alternado, como querramos decir. Es decir, a ellos se les está manifestando algo sobrenatural. Por esto, fíjese que cuando el mensajero se manifiesta, no le dice como usualmente se narra, no tengan miedo, soy un mensajero divino. No le dice eso. Simplemente habla con ellos como una persona habla con otra. Los llama Galileos, los identifica como personas de una zona geográfica. Esto quiere decir que ya los discípulos habían entrado en este estado de conciencia alternado. Por lo tanto, no tenían la interacción como un ser de otra dimensión. A diferencia de, por ejemplo, cuando a alguien se le manifiesta un ser de otra dimensión, una expresión divina, y le dice, no temas, soy un enviado. Esto es, la persona no se encuentra en un estado de conciencia alterado. Así que es mi opinión, están ellos entrando en este estado de conciencia que ha sido alterado por la divinidad para que puedan experimentar algo que otros no están experimentando en ese mismo momento. Y esto no toma lugar solamente en el Nuevo Testamento. Esto es parte de la tradición ancestral de Israel, desde la Torá, los profetas, los escritos, etcétera, etcétera. Es parte de la cosmovisión judía, de la idiosincrasia, de la cosmovisión hebrea. Y canalizando de esa manera podemos respetar el autor, aunque exista la opinión personal diciendo eso no fue así, eso fue una interpretación de él, eso lo dejamos a un lado, nuestro objetivo es tratar el texto en contexto. Excelente, Rabí. No, también me hace recordar la Torá cuando dice El Toldot Hadán, este es el libro de la historia del hombre. Y siempre vemos que la Torá se revela en lenguaje humano porque es para que el humano lo entienda. Correcto. Y cuando estudiamos la Torá, la Tanaj, vemos como su forma de transmitir el mensaje puede incluso variar según la época. No es lo mismo un creador hablando de pastor y ovejas a personas que solamente conocían ese arte y ese oficio como una forma de trasladar el mensaje de lo que él quería que fuese Israel. Así como ese pastor que cuida, que protege y que guía, que es el creador, así tenían que ser las ovejas de ese rebaño, fieles a la voz de su pastor. Y más adelante vemos cómo se comienza a hablar de rey, de diestra, etcétera, etcétera, ya porque el pueblo de Israel comienza a entender, a tener mayor contacto y por lo tanto el sentido figurado cobra mayor fuerza y se debe entender según el contexto histórico en que se desarrolla. Entonces hoy en día, en vez de hablar de un estado alterado o alternado, hablaríamos en este siglo de un estado elevado de conciencia. Y hoy en día que tenemos mayor acceso a las telecomunicaciones, a libros digitales, a la Torá, obviamente entonces hay mayor nivel de entendimiento y comprensión en nosotros y por lo tanto el creador por donde se nos revela. Tenemos la Torá de Moshe, que es la máxima revelación del creador para nosotros y ahí comenzamos nosotros a elevarnos, por así decirlo. Yo también tengo mis opiniones al respecto y por eso generalmente también entiendo que así como en la antigüedad
los mitos eran forma de transmitir verdades, Ujú. sentido figurado era una forma de transmitir verdades, también tenemos que entender, y esto es una advertencia también, porque a veces queremos ver que si este texto dice esto, yo tengo que experimentar lo que ocurre aquí, para de esa manera sentir que estoy en la verdad. Y por lo tanto genera que personas puedan, de una manera forzada, tratar de experimentar o ver visiones que quizás ellos vieron. Pero quizás no entendemos es que justamente lo que ellos vieron, lo que ellos sintieron, lo que ellos percibieron, correspondía al contexto y a la cosmovisión que ellos experimentaban en ese momento, que es muy quizás diferente. Pues imagínense, la brecha generacional entre nosotros y nuestros hijos. Rabí, usted tiene hijos, yo tengo uno, y no ve esas criaturas y ve que hay una brecha generacional inmensa en tan pocos años. Imagínense 2000 años. O sea, cómo la manera de pensar del ser humano ha cambiado y por eso tenemos que leer estos textos siempre entendiendo su parte de lo que son los conceptos que ellos manejaban, que son quizás son diferentes a lo que hoy en día nosotros tocamos. Muy interesante, de verdad. Y Y algo más, para, perdón, dígame, sí, algo más que quería decir para complementar. Fíjense la mención que se hace del malaj o del mensajero. El mensajero es presentado como con vestiduras blancas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, una vez más, el judío, el hebreo en este caso, de esa época, identifica a alguien con ropas blancas, ya tiene una idea sobre eso. Y es por eso que en su estado de conciencia alterado, su visión está siendo afectado por la divinidad, él percibe la realidad en su contexto. ¿Quiénes son los vestidos de blanco que vienen del trono que está en lo alto? En el trono, perdón, sí, en el santuario de las alturas. El santuario en la tierra de Israel, en el templo, los levitas oficiaban vestidos de blanco. Así que si existe un tabernáculo, un templo en la tierra, y aquí en la tierra, como se ordenó en el libro de Levítico, que debían de vestir túnicas de lino, blancas y puros, seguramente que los malajim que están en el santuario del más allá, del mundo metafísico, cuando se manifiestan en el mundo de la acción, en el mundo de la materia, se manifiestan de igual manera que los levitas. De hecho, el concepto de malaj, fíjense que va desarrollándose con el tiempo. El hecho de ponerle nombre a los mensajeros, a estas expresiones de la divinidad en nuestro mundo, mensajero significa un enviado divino, un enviado de la divinidad, mejor dicho. En la Torá, no sé, ni en varias secciones del Tanaj, los textos más antiguos, no tienen nombre, solamente se llaman Malach Hashem, mensajeros del Todopoderoso. Pero ya en literatura posterior se les llama Mijael, Gabriel, Rafael, Uriel, y es porque el ser humano trate de darle una forma a la manifestación divina. ¿Qué significa Mijael? Significa quien es como él, y su referencia siempre es a la guerra, a la fuerza, la manifestación divina, pero en la guerra, en nuestro mundo, lo mismo que Gabriel, Geber, Jael, el varón, el poderoso del todo de Hashem, Rafael, el que trae las sanidades, Uriel, el que trae la luz, el que trae el fuego. Así que muy bien, estoy muy contento con que se hizo notar esta sección porque creo que en las próximas secciones vamos a poder apreciar el texto de mayor manera cuando se hablen de estos eventos en que la conciencia se altera de los seres humanos y leerlo en el contexto cultural. muy bien. Sí, justamente estaba a punto de mencionar lo de los mensajeros, Oh. porque una de las cosas que quería notar era de las bondades de este texto es que tiene unas notas al pie de página. Y cuando vemos que dice que se encontraron hombres, que se acercaron a ellos, hombres diciendo con vestiduras blancas, la nota justamente dice, esto alude de forma similar a los levitas que sirven, visten de blanco y sirven en el templo terrenal. Y hace unas citas de contexto. Entonces, una de las ventajas de esta traducción es que tiene una gran cantidad de notas a pie de página que en cierto modo le aclaran al lector y le dan contexto de cómo interpretar o cómo ver alguna de las nombres
personas, lugares o situaciones que se presentan. Y es una de las bondades justamente de esta traducción a la cual les invito a adquirirla. Algo que olvidaba, perdona que te interrumpo en segunda vez, y es que se me olvidó mencionar que esto que está sucediendo acá tiene una gran conexión, como si fuese un cumplimiento de lo narrado en Daniel capítulo 7, si mal no me equivoco, el verso 13, donde hace referencia a la visión de un hombre, de alguien con figura de hombre, que es llevado en las nubes al anciano de días. Y esto es lo que está tomando lugar acá. Es decir, la descripción que hace el autor está reflejando una idea que ya existe en el libro de Daniel. Y esa imagen es percibida como mesianista, o sea, la imagen de Daniel es percibida como mesianista, alguien que es un ser humano, pero se eleva al trono del Todopoderoso y dice que entonces se le entrega potestad, se le entregan reinos, es decir, se le entrega la capacidad de hacer juicio. Y es lo que veremos que tomaría lugar en los próximos años en Judea, el juicio, a través del ejército romano. Pero claro, ya sería un tema más profundo sobre la venida del Hijo del Hombre, la manifestación. Y claramente sí el texto dice que así como Él fue llevado y se abrió un espacio en el cielo y ellos vieron que fue a esa dimensión, de igual manera se manifestará Yahushua en el mundo de la acción en algún momento de la historia. Esto es claramente lo que dice el autor, no hay manera de evadirlo. Ahora, esta manifestación futura del Mashiach no es la misma manifestación en juicio que a la cual está haciendo referencia, por ejemplo, en el discurso en el Monte de los Olivos, a pocas horas antes de morir. Esa manifestación en juicio es lo que hablamos en otras ocasiones, que tomó lugar en el año 70, pero la expectativa de los discípulos es que en algún momento de la historia este mismo hombre se manifieste en el mundo de la materia en otro momento. Sé que es un tema que abre muchas puertas y muchas preguntas, pero estas no son las charlas para abordar sobre esta temática. Excelente, Rabí. Yo siempre he dicho, el diccionario, por así decirlo, la concordancia, el léxico, como lo quieran llamar, de lo que llamamos cerradamente Nuevo Testamento es justamente la Tanaj. Recurramos a la Tanaj, a los profetas, y entenderíamos mucho mejor el porqué de los acontecimientos, las citas. Hay veces que nos llegan preguntas a nuestras redes sociales que aparentemente no tienen una respuesta. Y las respuestas generalmente están en la Tanaj. Lo único que a veces es necesario estudiar de manera integral los textos. Y por eso nunca nos cansamos de decir, estudiar la parashá semanal, leer los profetas, leer los escritos, es una buena manera de buscar recursos para poder entender todo lo que está ocurriendo y por qué se desarrollan muchos de estos acontecimientos, eventos, incluso mensajes que pueden ser simbólicos en los escritos de los primeros discípulos, porque se trata del cumplimiento de las profecías de la Torá en la época del Mashiach. Lo están viviendo, se está ejecutando el Brit Hadashah. Necesitamos conocerlo para poder identificar y saber cómo conectarnos con él. De lo contrario, nos desfasaríamos completamente del verdadero mensaje. Bueno, Rabí, nos quedan pocos tiempos, pero aquí al finalizar esta sección 1.3 hay elementos muy interesantes. Dicen que estaban... entonces regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, muy cerca de Jerusalén, camino de un día de Shabbat. Muy interesante que se mencione el día de Shabbat. Y fueron a la habitación superior. En otras palabras, en otras traducciones lo llaman aposento alto, donde estaban hospedados. Y yo creo que vale la pena tocar estos dos puntos porque, aparte de terminar la sección, nos puede dar unos tips muy interesantes. Me causa mucha curiosidad que se refiere a la habitación superior o el aposento alto. ¿Es algo simbólico? ¿Se refiere a un lugar específico que se conocía en las antigüedades? ¿O sencillamente era algo común? Una habitación, una segunda planta de algo. Y también lo del día de Shabbat. Se nos ha enseñado generalmente que se rompe muchas veces las prácticas del Shabbat
después de la muerte del Mashiach como un fin de la ley, como generalmente se estudia erradamente, pero vemos que los emisarios, incluso Shaul, se desarrolló muchas veces en día de Shabbat, eran observantes. Entonces, ¿por qué justamente el texto hace mención al día de Shabbat? ¿Hay algo muy relevante en esto? Claro que sí, y creo que nos ayudaría a comprender el contexto, que es el objetivo de estas charlas. Y si un día de Shabbat es realmente una medida en el primer siglo, que vienen a ser los famosos 2000 codos o 3000 pies. Creo que conoceríamos mejor 3000 pies. Y eso se debe a que en la Torah, obviamente, como ustedes ya saben y lo hemos estudiado, en el evento donde se entrega el maná que cae del cielo, hay una restricción de no salir en día de Shabbat a buscar el maná. Y se dice no salir del contexto, no salir del campamento. Ahora, ¿cómo aplicarlo? No salir del campamento en día de Shabbat. En el propio texto de la Torá, por ejemplo, en este caso, bueno, en la Torá se menciona en el libro de Números, en Éxodos, pero más claramente se menciona, por ejemplo, en Josué, en el capítulo 3, donde se instruye que haya una distancia de estos 2000 codos o 3000 pies entre el arca sagrada y el pueblo. Así que si esta misma idea la trasladamos a los eventos que tomaron lugar en el desierto, entonces tendríamos el arca sagrada en un lugar y el campamento, las viviendas a unos 3000 pies. Así que es más, básicamente esa fue la idea que se tomó. Existieron otras interpretaciones, pero básicamente esta es la idea. Así que un día de Shabbat, camino de un día de Shabbat es una distancia, es una medida simplemente que se le llama lo que se podía recorrer en el día de Shabbat. Estamos hablando de 3000 pies, básicamente. Y es efectivamente lo que hay entre donde estaban los discípulos y donde tomó lugar lo que se llama la ascensión en el monte de los olivos. O sea, entre el monte de los olivos, quiero decir, y la entrada de Jerusalén, eso es exactamente lo que hay, unos 3000 pies. Así que se confirma en este caso la historia. Ahora, respecto a lo que se le llama el aposento alto, es simplemente una manera de traducir el griego upper room, que de hecho en inglés es muy famosa la frase upper room, que literalmente sería como el cuarto de arriba, lo que podemos traducir como la habitación superior. En hebreo, esto se menciona, por ejemplo, en el libro de Reyes, se le llama Aliyah. Aliyah es el nombre de la habitación superior de las casas en la antigüedad. Y curiosamente, en la literatura rabínica, en uno de los textos más antiguos, que es la Mishnah, en el Tratado Shabbat, se menciona que precisamente el Aliyah o la cámara de arriba, la habitación superior, era empleado precisamente para que los estudiosos hicieran la tefilá, la introspección, también para las reuniones de los sabios, para el estudio, etcétera, etcétera. Así que sí, era un lugar empleado con muchas particularidades para realizar algunos ejercicios sagrados o ejercicios de implicación espiritual. Así que sí, es interesante mencionarlo porque nos crea la idea ya de por qué aquí se menciona precisamente como un lugar donde los primeros discípulos se reunieron tras la ausencia de Josué, la ausencia física. Ah, excelente. Incluso hay tradiciones actualmente en las sinagogas donde se llama a subir a leer la Torá, ¿no? Y es una forma de conectarse con lo alto, con lo superior. Y también se puede aludir al concepto de arriba, de cielo, porque Sí. generalmente cuando la Torá viene del cielo y cuando leemos la Torá entonces nos conectamos con el cielo. Y estas casas de estudio, estas sinagogas son justamente los lugares para adentrarnos. Dice incluso hoy en día, creo que menciona Shulchan Aruch como referencia que la sinagoga representa un Beit Hamidash, porque está la Torá y ahí nos reunimos en unidad y se manifiesta el Creador. Son como conceptos que se traen a esta vivencia práctica hoy en día que nos permite entender y valorar que esta traducción no es un cuento, no está inventando situaciones. Nada más con mencionar que estaban en el Monte de los Olivos y cerca de Jerusalén, justamente la distancia entre el Monte de los Olivos son 3000 pies,
nos está hablando de una perfección incluso geográfica, lo cual no se encuentra en relatos aparentemente metafóricos o inventados. Y otra cosa, la práctica de los emisarios en mencionar el Shabbat, justamente realzando que estaban a una distancia prudente porque la costumbre del que es observante es respetar el día de Shabbat. Y vemos entonces que se sigue el movimiento de Rabbi Yehoshua Minarrat sigue siendo observante de la Torah y no como el cristianismo ha tergiversado y ha manipulado. Esto es muy importante, Javerín, y por eso de verdad yo estoy muy contento de que, y bueno, el Creador sabe cómo son las cosas. En esta época, en este momento, estamos recibiendo esta hermosa traducción, se están abriendo muchas perspectivas, se está desempolvando ese polvo teológico, religioso, que no nos permitía leer los textos en su verdadero contexto. Y apenas vamos por la sección 1.3. Estamos justamente avanzando, pero también estudiando poco a poco. Imagínense que tomemos la costumbre de leer estos textos de forma semanal, de una forma más profunda, con mayor tiempo. ¿Cómo podríamos entender mucho más el mensaje de Rabbi Yehoshua y sus discípulos? Por eso les invito nuevamente al adquirir esta obra, vamos a poder entonces conectarnos, estudiar un poquito más y sobre todo hacer una práctica que hemos hablado desde la primera vez que nos reunimos. Poder comparar, poder estudiar, analizar, verificar. Estamos hablando de que la Torah nos llama a ser sabios y entendidos y no meros creyentes. El concepto de creyente es un concepto religioso, una persona a la cual se le dice algo y debe seguirlo ciegamente. La Torá nos está diciendo que seamos sabios, que seamos entendidos, que estudiemos, que analicemos. Y justamente esto es lo que estamos comenzando a poner en práctica. Estamos, no comenzando, estamos repitiendo, estamos practicando con este tipo de textos porque solamente es para aquellos que verdaderamente quieran acceder a este mensaje. Así que de mi parte, muchas gracias, Rabbi Benovet. Gracias a todos los presentes y espero vernos la próxima semana. Adelante, Rabbi. Así será. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, estaremos continuando desarrollando este tema tan interesante, esta serie que hemos titulado Explorando, porque ese es el objetivo, explorar el texto en su contexto. Y como bien decía Manuel, quiero ratificarlo, que existe una tienda virtual en la cual ustedes pueden adquirir esta literatura. Así que les animamos a que entren. Recuerden, si no pueden, si se les dificulta adquirir el libro en su forma usual, también lo pueden adquirir de forma digital. Así que les animamos a que lo consideren. Entonces, pues nada más que agradecerles. Estoy viendo sus comentarios actualmente en el chat. Y quiero enviarles un saludo a todos aquellos que hicieron el tiempo por acompañarnos y animarles a que lo continúen haciendo, sigan pendientes en el calendario de eventos en axlatin.com. Entonces, en la próxima semana continuaremos con un nuevo comentario, una nueva reflexión. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un feliz nuevo mes del calendario hebreo, Jodesh Tov Umeboraj, y estamos en contacto. Hasta muy pronto. Joder, esto.